Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es estar nuevamente aquí en este lugar, desde el púlpito, pudiendo tener el privilegio de compartir la palabra de Dios en esta mañana. No cabe duda que es un gran privilegio, no solo compartir la palabra, sino también estar allá sentados, recibiendo el alimento que Dios tiene para nuestra vida, sabiendo que Dios ha sido bueno, más de lo que podemos imaginar, y que tenemos motivos más que de sobra para cada 8 días anhelar con todo el corazón venir a congregarnos, compartir con nuestros hermanos y sobre todo recibir nuevamente a través de la palabra de Dios esa fortaleza que tanto necesitamos, porque somos seres débiles que dependemos todo el tiempo de Dios. Y por eso, mis hermanos, me alegra estar con ustedes y ver que aunque estamos pocos el día de hoy, por obvias razones, estamos en puente y es natural que para estas fechas las personas dispongan esos días de descanso y eso está muy bien. Y por eso le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los que nos visitan también en esta mañana y por la palabra que el Señor me permite hoy compartirles, y por eso quiero invitarlos a que me acompañen en una oración para poner en sus benditas manos este sermón del día de hoy. Bendito y glorioso Señor, en esta mañana quiero agradecerte y bendecir tu santo nombre, oh Dios. Has sido tan bueno con cada uno de nosotros los que estamos aquí, porque tu fidelidad se ha extendido hasta el día de hoy y sabemos de todo corazón que se extenderá aún después de esta vida, mi Señor. Gracias por cada día, Dios, darnos todo lo que necesitamos y sobre todo recordarnos esa bendita esperanza que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos dado ese maravilloso privilegio de haber sido escogidos para ser parte de tu reino para siempre. Y gracias, Dios, por esta palabra que hoy voy a compartir. Te pido que seas tú mismo, Dios, tomando mis palabras en mi débil humanidad para que a través de ellas pueda tu Santo Espíritu establecerlas en los corazones de cada uno de los que las van a escuchar, para que los afirmes en la fe y los establezcas sólidamente para que sigan amándote cada día con todo su ser. Eso te lo pido, Señor amado, en el nombre de nuestro precioso Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quiero invitarlos a que busquen la palabra de Dios, el Evangelio de Mateo. Y en el Evangelio de Mateo, busque el capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 24 hasta el 26 de Mateo 16. ¿Ya lo tienen todos? Amén. Listo, dice así este texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. He titulado este mensaje El alto costo de seguir a Cristo. El alto costo de seguir a Cristo. Tal vez, mis hermanos, este es uno de los pasajes donde el Señor Jesucristo expone con mayor claridad el alto costo que cada uno de aquellos que quieran ser sus discípulos va a tener que pagar para realmente seguir y caminar con el Señor Jesucristo. A mí me encanta y siempre me ha llamado la atención la sinceridad, la veracidad y la honestidad del Señor Jesucristo cuando tuvo que predicar la palabra. Él no se ponía con rodeos, ni trataba de suavizar sus palabras, ni hacerlas más agradables a las personas, ni trataba de simplemente hacer que las personas vinieran a Él simplemente, sin entender realmente lo que eso implicaba. Él se aseguraba de que aquellos que lo seguían realmente tuvieran claro lo que esa decisión
iba a conllevar a sus vidas. Es interesante, como lo decía el hermano Jaime hace unos minutos en el autoexamen de conciencia, que en la actualidad hay toda clase de evangelios para todo tipo de gustos, pasando por los tonos de blanco a negro, todos los grises, todos los que tú quieras. Hay una cantidad de mensajes que se exponen en iglesias supuestamente cristianas que realmente no tienen nada que ver con la esencia del verdadero evangelio. Y las personas, precisamente por lo que nos compartía nuestro hermano Jaime, por no conocer realmente lo que significa y lo que demanda el evangelio, están cayendo en las manos de estos inescrupulosos hombres que simplemente los manipulan para sus propios beneficios, y otros los llenan de falsas expectativas acerca de lo que es la vida cristiana. Hay evangelios de toda índole: el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de decretar, decláralo y recíbelo, el evangelio del bienestar social, el evangelio de establecer el cielo en esta tierra, que es uno de los más peligrosos. Hasta se hizo muy popular y fue un bestseller, un libro que se escribió hace más o menos unos 18 años, The Best Life Now, nuestra mejor vida ahora. Nada más antibíblico que ese título, que no tiene nada que ver precisamente con lo que hoy vamos a ver, y que es bueno que los que decimos ser seguidores de Cristo, de los que decimos creer en Cristo, de los que decimos ser cristianos, entendamos de una vez por todas, hermanos, porque a veces aún como cristianos no entendemos realmente lo que eso significa, y estamos buscando al Señor Jesucristo, a Dios, y a la iglesia estamos yendo por muchas razones diferentes a las que deberíamos participar de un servicio como este. Yo me imagino si una persona se acercara a nosotros y nos preguntara: háblanos del evangelio. ¿Ustedes se imaginan si nosotros les mencionáramos este texto, qué pasaría? Si le dijéramos: es muy sencillo, tú simplemente tienes que negarte a ti mismo, olvidarte de ti, tomar tu cruz, empezar a matar tu yo, tu ego, y hacer todo lo que Cristo te va a ordenar a hacer. ¿Ustedes qué creen que pasaría? Difícilmente una persona vendría a Dios. Es una buena pregunta entonces. Si somos honestos, ¿qué pasará realmente con la evangelización? Eso hay que dejárselo a Dios, porque ahí es donde comprobamos que el evangelio es algo sobrenatural, y que aquellas personas que aceptan el llamado solo es explicable a la luz de que hubo una obra sobrenatural en sus vidas que cambió totalmente su naturaleza y ahora les permite recibir con beneplácito este mensaje. Y bueno, y alguno en este punto podrá decirme: Alex, y no se trata, luego de que la Biblia enseña de que la salvación es exclusivamente por gracia, porque pareciera entonces que yo estoy poniendo ahora un estándar diferente, que tengo que hacer muchas cosas para ganar el cielo. ¿Acaso Efesios 2:8 no dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efectivamente, hermanos, el precio por nuestra salvación ha sido completamente pagado por nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que usted hoy se lleve de este lugar algo completamente claro en su entendimiento. El precio del discipulado sí lo tenemos que pagar. Escúcheme, hermano, la salvación es gratis, pero el precio del discipulado sí nos corresponde a nosotros. Entonces, quiero leerles una cita del teólogo y pastor Thomas A. Campins en su libro La imitación de Cristo. Él dice lo siguiente: Jesús hoy tiene muchos que aman su reino celestial, pero pocos que aman su cruz. Muchos que anhelan consuelo, pero pocos que desean sufrir. Mucha gente que desea compartir su banquete, pero no su ayuno. Muchos están dispuestos a participar de su regocijo, pero pocos están dispuestos a sufrir cualquier cosa por amor a Él. Muchos siguen a Jesús hasta compartir el pan, pero no basta
pero no hasta beber la copa del dolor. Muchos reverencian su moralidad, pero pocos que lo siguen en la indignación de su cruz. Muchos aman a Jesús siempre y cuando las cosas no vayan en su contra. Muchos que lo alaban y lo bendicen siempre y cuando reciban consuelo de parte de Él. Pero si Jesús se esconde de ellos y los dejara por un tiempo, ellos caerían en la queja y se deprimirían profundamente. Aquellos que aman a Jesús por lo que Él es y no por lo que representa para ellos, lo bendicen en tiempo de dificultad y dolor, tanto cuando están llenos de consuelo. Y yo diría, amén. Benditas palabras. Y simplemente para resumir lo que este teólogo está diciendo es que el cristianismo en la actualidad está abarrotado de muchos que quieren recibir los beneficios de Cristo, pero de pocos que están dispuestos a aceptar las demandas que el mismo Cristo hace. Entonces, para efectos de este mensaje, he dividido esta enseñanza en 3 encabezados. Primero, el requisito indispensable para seguir a Cristo, versículo 24. Segundo, la promesa para todo aquel que acepta, versículo 25. Y tercero, la advertencia para aquellos que lo rechazan, versículo 26. Y vamos entonces con el primer encabezado, el requisito indispensable para seguir a Cristo, versículo 24. Leamos el texto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para entender mejor este versículo, es bueno que vayamos al contexto de donde se encuentra ubicado. Y aquí empieza desde el título: Jesús anuncia su muerte, en el versículo 21. Así es de que vamos a leer el texto desde el versículo 21. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ahí es donde aparece este texto que acabamos de leer del versículo 24, esta demanda que hace Cristo a Pedro y a sus discípulos y que hoy nos está haciendo a cada uno de los que estamos acá. Jesús les estaba enseñando a sus discípulos que le era necesario, escuchen esa palabra, necesario, ir a Jerusalén y sufrir y padecer mucho y luego morir y resucitar. Y es aquí donde Pedro lo reconviene. Imagínense a alguien reconveniendo a nuestro Señor Jesucristo, llamándole la atención, diciéndole que lo que está haciendo es simplemente traído de los cabellos. Imagínense esa escena. Entonces, cuando Pedro lo reconviene y le dice: de ninguna manera esto te pase, Pedro recibe una respuesta, la verdad, humanamente meditando, bastante ruda, y tal vez pensaríamos que hasta poco amable y amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Él le dice de una manera muy fuerte: quítate de delante de mí, Satanás. Como que no pareciera como con ese amor con que el Señor Jesucristo a veces lo tenemos en nuestra mente, ¿cierto? Pero ¿por qué una respuesta tan dura? Si Pedro solamente tenía la mejor intención, ¿cierto? Él solo tenía la mejor intención con su maestro. Pedro tenía el deseo en el fondo que cada uno de nosotros tenemos de no sufrir y de no ver a las personas que amamos sufrir. Es ese deseo que casi todos como cristianos, en el fondo, tenemos de seguir a Cristo sin tener que sufrir. Eso es algo tan natural en cada uno de nosotros. Y es que, hermanos, no cabe duda de que como seres humanos nos salvaguardamos y deseamos a toda costa huir de todo tipo
de situaciones duras para nuestra vida. Pero este mensaje tiene precisamente como objetivo el que entendamos que es imposible huir de estas situaciones. El texto dice es necesario, y también la Biblia dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque a nosotros nos es concedido a causa de Cristo no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Está escrito, mis hermanos. Entonces, que hoy nos quede esto claro. Y aquí nuestro Señor Jesucristo les empezó a declarar que le era necesario hacer la voluntad del Padre, y para eso Él tenía que negarse a sí mismo. Filipenses 2:6 dice lo siguiente: Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo como uno de nosotros en obediencia a su Padre, y se humilló hasta la terrible muerte de cruz que experimentó. Y por eso Cristo aprovecha precisamente estas palabras de Pedro, este momento, para también decirle a él y a sus discípulos que él no solamente iba a efectuar esa negación, sino que era un requisito para ellos y para cada persona que quiera ser discípulo de Cristo, para cada uno de nosotros. Y aquí tengo que hacer una aclaración, hermanos. Esto no significa que nosotros tengamos que hacer el mismo sacrificio que hizo Cristo y dar su vida en la cruz como lo hizo. Solamente hay un Salvador, y ese es nuestro Señor Jesucristo, que murió por los pecados de todos nosotros. Aquí lo que tenemos entonces es un principio para nuestra vida como sus discípulos. Cristo nos está invitando a que lo sigamos de la misma manera en que a Él le implicó ganar nuestra salvación. En otras palabras, el llamado de Cristo fue glorificar al Padre y morir en la cruz para nuestra salvación. Y nuestro llamado es seguir a Cristo en obediencia al Padre en toda nuestra manera de vivir. Entonces, este pasaje nos está enseñando que para que alguien quiera ser discípulo de Cristo, necesariamente debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo para imitar el ejemplo de su Señor. Recordemos que Jesús, para salvar a los pecadores en obediencia a su Padre, se tuvo que hacer hombre. Lo mismo, o más bien lo que en teología se conoce como el estado de su humillación. Filipenses 2:6, el mismo texto que toqué hace un instante, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Noten la palabra, se humilló a sí mismo, se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se tuvo que hacer hombre, él tuvo que ser rechazado, él tuvo que gastar su cuerpo para la sanidad de los hombres. Él tuvo que padecer diferentes inclemencias, él tuvo que sufrir rechazo, él tuvo que sufrir oprobios, él tuvo que sufrir tentaciones, él tuvo que sufrir el abandono del Padre, él tuvo que sufrir un terrible padecimiento hasta morir en la cruz del Calvario. Y ahí mismo en ese texto de Filipenses 2, en el versículo 5, noten que el apóstol Pablo dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, para ser tus discípulos verdaderamente estamos llamados a tener el mismo sentir de Cristo, y ya aclaré que no de la misma manera. Tenemos que imitar a Cristo porque a eso estamos llamados, y eso es constantemente el mensaje que se predica del Evangelio, que seamos imitadores de Cristo, que nuestra meta es ser como Cristo. Y vuelvo a repetirlo, no de la misma manera,
Nuestro llamado no es a que seamos abandonados por el Padre como sucedió con Cristo. Nuestro llamado es que nos despojemos, nos neguemos a nosotros mismos para caminar esta vida que Él nos regaló ahora, en la que ahora somos de su reino. Jesús les estaba enseñando a Pedro y a los que escuchaban, pero también a cada uno de nosotros que escuchamos este mensaje, que seguirlo a Él demanda un requisito que no es negociable. Y en consecuencia es necesario que todo aquel que quiera ser su discípulo lo tenga completamente claro. Porque Cristo no vino simplemente a hacer simpatizantes, ni seguidores superficiales, ni personas que asientan intelectualmente sus enseñanzas. Tampoco está interesado simplemente en personas que vayan y se congreguen los domingos para luego después continuar viviendo, satisfaciendo sus propios intereses egoístas. Cristo vino a ser discípulos. Él no nos hizo una invitación simplemente a simpatizar con Él. La palabra discípulo en el original griego matetes hace referencia a un aprendiz, a un alumno, a alguien que sigue a su maestro aprendiendo de él y adoptando sus enseñanzas, no solo como un concepto intelectual, no solo aquí en la mente, sino también en la práctica de su vida. En otras palabras, Jesús les está diciendo a sus discípulos: ustedes no solamente tienen que estar de acuerdo con mis enseñanzas, sino hacerlas parte sustancial de sus vidas. Y esto que estoy a punto de hacer yo, donde me voy a negar a mí mismo para glorificar al Padre y hacer su voluntad, la cual es que yo dé mi vida por ustedes en la cruz, ustedes también están llamados a imitar. Ustedes también están llamados a imitar. No que tengan que ir a la cruz literalmente, porque yo soy el único Salvador y solo a mí el Padre me designó llevar esta cruz hasta la muerte. Pero ustedes y cada uno de ustedes, mis hermanos, va a tener que negarse a sí mismo tomando la cruz que el Padre soberanamente le asigne a cada uno de ustedes y a mí hasta el final de nuestra vida, que no sabemos cuál será y que cada uno de una manera particular y soberana Dios colocará, porque así lo ha designado. Así es que Jesús está tomando el tema de su muerte y Él dice: yo me niego a mí mismo para morir por ustedes. Y está tomando la sugerencia de Pedro, que le dice: maestro, no mueras. Y le dice: Pedro, no solamente no me tientes para no hacer la voluntad de mi Padre para la salvación de los hombres, sino además me debes seguir. Me debes seguir, Pedro, tienes que hacer lo mismo. Pero ¿qué significa exactamente eso? La palabra negarse a sí mismo la podemos traducir también como repudiar o olvidarse de uno mismo. Si alguno quiere ser discípulo de Cristo, debe aborrecerse a sí mismo. Pero para entenderlo mejor voy a expresarlo en términos de lo que no significa. No significa que nos debemos hacer daño a nosotros mismos, sin sentido, porque de hecho hay un amor natural por nosotros mismos que es el que nos lleva a preservar nuestra vida y a tener cuidado de nosotros. La Biblia dice: porque nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta. Eso está en Efesios 5:29. Y el mismo Señor Jesucristo también nos dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Él da por sentado que es natural y que es algo que Él mismo estableció en nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo cuando nos está llamando a la negación? Como lo expresó el puritano Thomas Matson, nos está llamando a la negación de todo aquello sobre lo cual podemos poner mío. En otras palabras, Cristo nos está llamando a la autonegación de todas aquellas cosas que naturalmente son pecado, como también de todas aquellas buenas cosas, pero que nos estorban para el buen desempeño de nuestra carrera cristiana. Comencemos con lo primero. Hablemos entonces de lo que significa negarnos a los deseos pecaminosos para no deshonrar a Dios.
Esto implica el abandono de la lujuria, la mentira, la avaricia, la glotonería, la perversión sexual, la inmoralidad sexual, el egoísmo, el orgullo y todo tipo de aspectos pecaminosos que los seres humanos experimentamos. Esas tendencias que nacen, tenemos que negarlas dentro de nosotros mismos. Porque si no estamos negando esto, hermanos, si usted no está negándose a sí mismo, ni siquiera se ponga el título de cristiano, ni pretenda que usted es hijo de Dios, porque el estilo de vida de un cristiano se caracteriza precisamente por esa lucha que tiene y porque constantemente tiene que negar esas pasiones que emergen del remanente que aún hay en él. Nuestra negación, claro está, no es perfecta. No es perfecta, nuestra negación no es completa aquí en la tierra, pero un cristiano es alguien que continuamente lucha contra esas pasiones desordenadas. Por eso Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Porque si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Y Romanos 13, versículos 13 y 14 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El verdadero amor a Dios nos debe apartar, mis hermanos, del pecado. Recordemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo nos compró. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio de la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es nuestro cuerpo? De Dios. Nuestros ojos no son nuestros, son de Dios. No podemos mirar todo lo que queramos. Nuestra boca no es nuestra, es de Dios. Es para bendecir, no es para maldecir. Es para glorificar a Dios, es para alabar a Dios. Nuestros oídos no es para escuchar lo que queramos, sino para escuchar palabras que nos edifiquen. Nuestras manos no son para destruir, no son para herir. Nuestras manos son para edificar, son para abrazar, son para consolar. Nuestra mente no es para llenarnos de cosas vanas, sino para pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en algo que tenga virtud, en algo que sea digno de alabanza. En eso debemos pensar y utilizar nuestros pensamientos. La gran mayoría de los que estamos acá hemos salido de un falso cristianismo, es cierto. Pero quiero hacerles una seria advertencia. Si tú piensas que por el hecho de ser reformado y que has dejado atrás las falsas doctrinas y los falsos conceptos del cristianismo, ya no corres ese riesgo, hermano, no te engañes. No te engañes. Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Al que más se le da, más se le demanda. Y si nosotros realmente estamos en la sana doctrina, esto nos demanda realmente entender lo que implica ser cristiano y aprender que estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Entonces también no solo de las cosas pecaminosas, sino también de todas las cosas que estorban para el buen desempeño de nuestra carrera cristiana. Y voy a hacer mención de algunas de ellas rápidamente. El descanso, por ejemplo. ¿El descanso es bueno? Claro que sí. Y es necesario. De hecho, en muchas ocasiones es recomendable que alguien descanse, porque a veces se llena de tanta ocupación que necesita descansar. Pero ¿cuál es el problema? Que lo convertimos en pereza. Entonces esa se convierte en una de las más grandes enemigas de la vida cristiana. Dejamos de leer la Biblia. ¿Cuántas veces no hemos orado por simple pereza? ¿Cuántas veces no estudiamos la palabra por simple pereza? ¿Cuántas veces no servimos en la iglesia? Porque es mejor descansar y satisfacer ese deseo de la carne. ¿Cuántos padres en sus hogares no están compartiendo su palabra con sus hijos y con su esposa, siendo cristianos? Por pereza, porque prefieren descansar. La pereza nos lleva inevitablemente a la búsqueda de la comodidad,
que es otro de los grandes peligros de nuestra vida espiritual. Y no porque la comodidad como tal sea un pecado, sino por lo que nuestros corazones hacen de ella. Porque el problema con nuestro engañoso corazón es que convierte las cosas buenas en ídolos. El problema siempre es nuestro corazón. Y nuestro corazón puede llegar a convertir la comodidad en un ídolo que compite con Dios en nuestra devoción con Él y le roba la alabanza. Y sin darnos cuenta podemos desear más la comodidad que tener intimidad con nuestro Salvador. Hallamos más satisfacción en ella que en nuestra intimidad con Dios. Y de esa manera la comodidad termina opacando la belleza de Cristo. Y el llamado que Él nos hace a negarnos a nosotros mismos se convierte en algo extraño y desagradable para nuestra vida. Cuando encontramos seguridad y satisfacción en el bienestar de la comodidad, simplemente continuaremos una y otra vez rechazando el llamado que Cristo nos hace a negarnos a nosotros mismos. Y es que antes de este llamamiento, o sea, más bien ante este llamamiento, solo tenemos dos opciones, hermano. Solo tenemos dos opciones. O hacemos lo que hicieron sus discípulos, que lo dejaron todo por Él y lo siguieron, o hacemos lo que hizo el joven rico cuando Él le hizo el llamamiento. Él prefirió su comodidad y sus placeres. Jesús mismo es nuestro gran ejemplo. Nuevamente en Filipenses 2:5, para los que ya buscaron ese texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él se despojó de la comodidad plena que experimentaba en el cielo para venir a negarse a la tierra a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Él no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino para estar cómodo. Él vino a dar su vida al rescate por muchos. Queridos hermanos que me escuchan esta mañana, Cristo no murió para darnos comodidad. Cristo no murió para darnos comodidad. La vida cristiana y la comodidad son diametralmente opuestas. Yo sé que esto no se dice desde muchos púlpitos, porque ofende y a la gente no le gusta, hermano. Pero hay que decirlo. Aunque incluso muchas iglesias, de hecho, triste y lamentablemente, están promoviendo este tipo de doctrinas que le hacen creer a la gente que Cristo murió para su bienestar y comodidad. Y esto no proviene definitivamente de Dios. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego describe lo que es este mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, escuche, no provienen del Padre, sino del mundo y de la carne. ¿De dónde viene el deseo de la comodidad, de la pereza y de todo esto? De la carne, hermano, del mundo, pero no proviene de Dios. Interesantemente, la comodidad es el resultado de una buena economía. Es interesante que gastamos nuestra vida para tener una buena economía, ¿cierto? Y luego, después de alcanzar esas metas materiales, lo que hacemos es descuidar nuestra parte espiritual. Eso que tanto anhelábamos, ahora resulta que se convirtió en un estorbo y un tropiezo para nuestra relación con Dios y para nuestro crecimiento progresivo que debiéramos experimentar con los años, en ese deseo de cada vez ser más como Cristo. Entonces, tengo que decirles que aún el dinero es peligroso en nuestra vida espiritual. Por eso 1 Timoteo 6:10, ese famoso texto, todos lo conocen, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, el texto no dice que el dinero sea el problema. El dinero es bueno en esencia. Es el amor al dinero. ¿Y cuál es el problema con el amor al dinero? Que produce codicia. Y la codicia, el deseo de tener más de lo que Dios en su soberana voluntad me ha dado, hace que yo trabaje más. Y entonces ya no tengo tiempo para el Señor. Ya no tengo tiempo para orar. Ya no tengo tiempo para mis devocionales personales, para leer, estudiar la palabra. Qué peligroso, hermano, son todas estas cosas que a simple vista son naturales, sencillas y que para todos termina siendo normal y que tristemente aún para el pueblo de Dios los vemos viviendo en esa dinámica de buscar aquello que el Señor Jesucristo dijo: no se hagan tesoros en la tierra.
Yo a veces pienso cómo es que los hijos de Dios leemos la Biblia, como que pareciera que la leemos y no sé cómo la leemos, la verdad, cómo la adaptamos para seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, algo que tenemos que tener en cuenta es que estas pequeñas cosas nos terminan extraviando por no negarnos a nosotros mismos y seguir la corriente de este mundo. Por eso siempre he dicho, y lo tengo que decir nuevamente, bienaventurados aquellos que están satisfechos y contentos con los que tienen, con lo que Dios les ha dado, y prefieren invertir el tiempo restante en lo que realmente tiene valor eterno. Y bienaventurados aquellos que tienen prosperidad, porque hay muchos hermanos que también Dios en su providencia les ha dado muchos recursos y eso es una gran bendición, pero han decidido negarse a seguir el camino de los impíos, de invertir en sus propias vidas y ser ricos para sí mismos y no en ser ricos para con Dios, como sucedió con el rico insensato. Y ellos han decidido más bien compartir lo que Dios les ha dado en el reino de Dios y con el prójimo, como aquellas personas que lo necesitan. Hermanos, hoy los invito a que nos neguemos a nosotros mismos a ser codiciosos y a estar buscando lo que Dios no nos ha mandado a buscar. Dios nos ha mandado es a buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero es como si leyéramos, o como si los cristianos leyeran: busque el dinero. Hermano, la Biblia no nos ha mandado a eso. La Biblia da por sentado que si busco a Dios, esas cosas vendrán por añadidura. Entonces, hermanos, que más bien sigamos, los que son prósperos, sigan la instrucción del apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:17. Él dice a los ricos de este siglo, y note la palabra que usa: manda. Él no dice sugiere, aconseja, recomienda. Él manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas porque son inciertas, sino en el Dios vivo. Y luego dice, luego manda que hagan bien. No es una opción para alguien que tiene no hacer el bien. Que sean ricos. ¿Quién es alguien rico? Alguien que abunda en posesiones. En este caso, que sean ricos en buenas obras. El hacer buenas obras para alguien que tiene cómo hacerlo no es una opción, mi hermano. Delante de Dios es un deber. Que sean ricos en buenas obras, generosos, dadivosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Al que más se le da, más se le demanda, hermano. Si usted ha sido grandemente bendecido, tenga cuidado, porque usted le rendirá cuentas a Dios y Él le preguntará: ¿qué hiciste con todos los recursos que te sobreabundé? ¿Los gastaste para ti o los gastaste para mí, para mi reino y para mi gloria? Amén, hermanos. El dinero, qué tema tan interesante, es bueno, pero pidámosle a Dios, hermano, que nos ayude a que Él sea nuestro siervo y que no sea nuestro Señor. Para estas fechas muchos, por ejemplo, porque tienen recursos, se la pasan de vacaciones en vacaciones, y las vacaciones es algo completamente legítimo y es necesario, pero yo no puedo vivir mi vida de vacación en vacación, hermano. Yo no fui rescatado de la condenación para pasarla bien en este mundo. Hermanos, tenemos que entender lo peligroso que son las cosas buenas cuando no las sabemos manejar. Neguémonos aún a hacer de esas cosas buenas ídolos que nos lleven a desviar de nuestra fe. Debemos también negarnos a toda mundanalidad. ¿Cuántas veces no somos detenidos a la meditación de la vida cristiana, a la contemplación, que es un hábito que en la actualidad brilla por su ausencia? La gente tiene su mente llena de tantas cosas, vanidades, tonterías, de los asuntos del día a día, y no llena su mente de la palabra de Dios, de meditar en lo que significa, de los tesoros que hay en ella, de todas esas riquezas que Dios dejó para aquellos que de día y de noche hacen de la ley de Jehová su delicia. Y debido a los placeres de este mundo, riquezas, viajes, posesiones, títulos, simplemente las distracciones triviales y frívolas, las redes sociales, bienaventurados aquellos hermanos que toman la convicción clara sobre las cosas que lo distraen de su devoción espiritual con Dios.
Las redes sociales se han convertido en un enemigo peligrosísimo para nuestra intimidad con Dios, hermanos. Quiero que hagan un ejercicio esta semana, los invito a que calculen cuánto tiempo están gastando ustedes en el celular, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo Facebook, y hagan una comparativa de cuánto tiempo están pasando con la palabra de Dios en oración, en intimidad con ese ser tan maravilloso. Ahí les dejo la tarea, mis hermanos. Tú o alguien puede decir, bueno, son solo 5 o 10 minutos, pero no olvides que si ves 10 minutos de TikTok, vas a durar todo un día para desinfectarte de lo tóxico que es todo esto, hermanos. Tengamos cuidado, mis hermanos. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Escuche, mi hermano, el tiempo pasa muy rápido. Vivimos vidas tan agitadas, tan llenas de tantas actividades, que cada vez es menos el tiempo que tenemos. Y literalmente hay personas que dicen, no me queda tiempo para Dios. Entonces no lo desperdiciemos en cosas vanas que no edifican, porque eso es lo que constituye la gran parte del contenido de todas estas redes sociales, salvo escasas excepciones, donde se comparte el mensaje, donde se comparten las buenas nuevas y donde las utilizamos para eso. Pero la mayoría, hermano, tenemos que reconocer que realmente es infructuoso. En ocasiones también vamos a tener que negarnos por amor a Cristo y para su gloria de amigos, familiares, nuestro orgullo, trabajo extra, lujos, deporte, pero a eso nos ha llamado Cristo, ciertas actividades. En fin, continuando con el texto de Mateo 16:24, dice, después de que Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ellos entendieron muy bien lo que Cristo les estaba diciendo, porque a diferencia del tiempo en el que vivimos, en el cual las crucecitas son adornitos que llevan las damas, los caballeros, en joyas, en cadenas, y simplemente son decorativos, en el siglo I el concepto de la cruz era totalmente diferente. La cruz era un instrumento de muerte, y no de cualquier muerte, sino de una muerte vergonzosa, deplorable, completamente reservada para criminales y las personas más bajas de la sociedad. La cruz, en consecuencia, mi hermano, que aquí Cristo nos está pidiendo a nosotros que llevemos, es un símbolo de morir a mi yo, es morir a mi autoestima, esa cacareada autoestima, esos famosos derechos que hoy se promueven como si fuera algo natural. Hermano, si usted es hijo de Dios, hoy también le quiero decir algo: nosotros no tenemos derechos, nosotros tenemos un amo y un siervo a quien servirle. Saquémonos todos esos conceptos culturales que no nos han servido para nada, sino para estropear realmente la obra de santificación que Dios quiere hacer en nosotros. Significa morir a ese amor supremo que me tengo a mí mismo para hacer que Jesús sea el supremo amor de mi vida. Significa morir a mis valores personales, morir a mis derechos, morir a mis propios intereses, a mis deseos, morir a mis afectos para abrazar los valores, los intereses y los deseos de Cristo. De hecho, hermanos, eso es lo que significa, escúcheme, verdaderamente arrepentimiento y creer. Arrepentimiento y creer, esto es lo que significa. Cambio totalmente mi manera de pensar en cuanto a mí, en cuanto a Dios, en cuanto a la vida. Muero a mí, tomo mi cruz. Ahora ya no se trata de mí, ahora se trata de Él. Solo que es fácil decirlo de labios para afuera. No se trata de mí. He escuchado a muchos cristianos decir, no se trata de mí, pero lo estamos viviendo. Estamos viviendo para nosotros, hermanos. En otras palabras, si alguien dice que cree en Cristo como su Señor y Salvador, pero quiere seguir todavía viviendo su propia vida, es porque realmente no se ha arrepentido. Es porque no ha hecho de Jesús el sumo bien de su vida. Y por esta razón, su propia voluntad, sus propios deseos y sus propios intereses personales siguen por encima de la voluntad, los deseos
y los intereses de Cristo. Simplemente esa persona sigue viva a su yo y no ha muerto para Cristo. Y por eso Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Gálatas 5:24 nuevamente: pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y el apóstol Pablo es aún más contundente cuando en Gálatas 2:20 dice ese famoso estribillo, versículo que todos sabemos de memoria y que estamos tan lejos de entender: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Usted puede decir eso de corazón? ¿De verdad usted no vive, mi hermano? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bienaventurados los que pueden decir eso. Y lo que ahora vivo en esta vida, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos rápidamente a nuestro segundo encabezado. Me tomé mucho tiempo para este primero porque era necesario. El segundo, la promesa para todo aquel que acepta. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí Cristo le dice a todos los incrédulos que lo rechazan: debido a que ustedes desean conservar su vida, ahora, en este siglo presente, finalmente la perderán. Marcos 8:38. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pero a la vez le promete y nos promete a cada uno de nosotros que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirlo, que finalmente hallaremos la verdadera vida y además viviremos para siempre en su reino. Bendita esperanza y bendita promesa. Cuando Romanos 12, versículos 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que nos está diciendo, que presentemos nuestra vida en sacrificio vivo. Y es en ese momento que lo hacemos, donde el versículo 2 dice que comprobaremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es solo hasta cuando eso sucede. Es solo hasta cuando entregamos nuestro cuerpo y tomamos nuestra cruz en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero además, Apocalipsis 12:11 es un texto también hermoso. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron la vida hasta la muerte. El verdadero Hijo de Dios está dispuesto a menospreciar su vida incluso hasta la muerte, porque está plenamente convencido de que Dios ha reservado una vida mucho mejor en la eternidad. Vaya conmigo a Hebreos 11 y voy a leer 4 versículos. Hebreos 11 del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos con el tercer y último encabezado. La advertencia para aquellos que lo rechazan, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a suponer el mejor escenario en que una persona logre ser tan exitoso en todo, que todos sus negocios le funcionen, que todas las cosas le salgan bien y llegue a ser el hombre más rico de este mundo, el más famoso, el más exitoso, el hombre más popular entre esta sociedad.
¿De qué le aprovechará eso, hermano, si pierde su alma? ¿Qué negocio tan tonto hacen las personas en este mundo que se esfuerzan por ganar las cosas que tarde o temprano van a tener que dejar? Por eso me encanta una frase de Jim Elliot, un misionero que murió por los Arak, una tribu en Ecuador. Él dijo una frase que se hizo célebre: no es necio el que deja lo que no puede por ganar aquello que no puede perder. A eso estamos llamados usted y yo, mi hermano, a quedarnos con aquello que no podemos perder. Salmo 49, 6, 8 dice lo siguiente, 6 al 8: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano y dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por más de que una persona tenga dinero, todo su dinero no le servirá de nada para la salvación de su vida o de alguien. No va a poder pagar, porque el precio de su rescate es grande y solo Cristo lo pagó. Y Lucas 6, 24 y 26 dice lo siguiente, Lucas 6, 24 al 24 y 25, perdón. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Este pasaje nos enseña que simplemente tenemos dos opciones. Escuche, mi hermano: o queremos nuestra mejor vida ahora, como el título de ese bestseller, entre comillas, cristiano, o estamos convencidos de que nuestra mejor vida está reservada en la eternidad, en la presencia de Dios. Solo tienes dos opciones, mi hermano. Y ya para finalizar, quiero terminar con unas consideraciones sobre este mensaje. Por si tal vez alguno, mientras me escuchaba este mensaje, estaba pensando: ¿por qué ser cristiano es tan radical? ¿Por qué Cristo demanda una dedicación tan extrema? ¿Por qué las exigencias para ser su discípulo son tan duras? O si tal vez alguno de ustedes se preguntó: ¿no puede acaso ser de otra manera? ¿Tiene que ser así? ¿Tiene que ser así? La respuesta es no, no puede ser de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque fue el mismo autor de la vida, el que no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Perdón, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El que su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, el que dijo esto. Así lo ha establecido el mismo Señor Jesucristo. Es lo que el Curios, el amo, el dueño de nuestra vida, exige para ser sus discípulos. Si Cristo es realmente el Señor y el Rey de nuestras vidas, eso significa que si Él nos pide que le entreguemos toda nuestra vida, si nos pide que dejemos todo por Él, si Él nos pide que dejemos de gastar nuestra vida en cosas vanas y la empleemos más bien en los asuntos de su reino, si Él nos pide que hagamos o dejemos cualquier cosa por amor a su nombre, Él es digno, mis hermanos, de que así lo hagamos. Amén. Él es digno de que así lo hagamos. Deberíamos ser intencionales y pedirle a Dios en oración a través del poder del Espíritu Santo cada día que nos dé la gracia para negarnos a nosotros mismos y así permitirle a Él que Él se enseñoree de todos los asuntos de nuestra vida. En Romanos 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz, otra aplicación para nuestra vida, porque ese es el llamamiento inevitable que Cristo nos hace. Y es solamente hasta que determinemos hacer morir a nuestro yo que no vamos hasta entonces a experimentar verdaderamente una vida cristiana de victoria
y de satisfacción. Por eso Juan 12:24 dice lo siguiente. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y esta es la razón por la cual algunas personas, a pesar de que lleven muchos años en la vida cristiana, siguen constantemente dando vueltas en círculo, ves, y no van para ningún lado, porque se niegan a negarse a sí mismos. Esa es la razón de sus conflictos personales, esa es la razón de sus frustraciones. Se aman demasiado, hermanos. Dejemos de amarnos tanto y amemos y hagamos a Dios nuestro Señor. No deberíamos pensar que el cielo, escuche esta otra aplicación y última, no deberíamos pensar que el cielo y la gloria eterna nos esperan si estamos a la vez buscando disfrutar y sacar el mayor provecho de esta vida presente. O amamos esta vida, o tratamos de salvarla, o aguardamos la vida venidera y estamos dispuestos a despreciar esta vida presente. No podemos pretender vivir para nosotros y a la vez pretender vivir para el Señor. ¿Vivimos para nosotros o vivimos para Él? ¿O vivimos para nuestros propios intereses o vivimos para sus intereses, para los intereses de su reino? ¿O vivimos para satisfacer nuestros propios deseos o vivimos para cumplir los suyos? ¿O vivimos para hacer nuestra voluntad o vivimos para hacer la suya? ¿O vivimos para nuestra propia gloria o vivimos para su gloria? O Cristo, y con esto cierro, hermanos, o Cristo es verdaderamente el Señor de nuestra vida, o realmente nos estamos engañando pensando que Él es nuestro Salvador. Oremos. Amado Señor y único Salvador de nuestras vidas, te damos gracias por tu bendita palabra que esta mañana ha sido expuesta, Señor, apelando, Señor, a la honestidad con que tú siempre predicaste el Evangelio, sin tratar de maquillarlo ni disfrazarlo sutilmente, Señor. Es menester de nosotros recapacitar y reflexionar en esta mañana como hijos tuyos, como seguidores tuyos, como cristianos, como discípulos, como queramos llamarnos delante de ti, si realmente estamos siguiendo estas instrucciones que son necesarias para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a honestamente quebrantar nuestro corazón y ayúdanos, Padre amado, a no engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a entender que el costo de seguirte es mucho más alto de lo que tal vez imaginábamos, que no podemos servir a dos señores. O nos servimos a nosotros o te servimos a ti, o servimos a las cosas de este mundo y tratamos de buscar aquí nuestra mejor vida, o servimos a tu reino y esperamos la gloriosa bendición que tendremos en el cielo al lado tuyo. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra quede establecida en los corazones de cada una de las personas que escucharon este mensaje, para que esto nos sacuda y nos lleve a recapacitar y a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿A quién estamos agradando, Señor? ¿A quién estamos complaciendo? ¿Estamos viviendo para nosotros o para ti? Si tú eres el Señor verdaderamente, nosotros somos tus siervos, tus esclavos, y no tenemos más que así vivir para ti, Señor. Tú eres, oh Dios, todo, y nos debe bastar con saber que tú lo diste todo en la cruz. No nos debemos pues extrañar de que también nos demandes todo. Ayúdanos a entender ese valioso intercambio que tú hiciste para que valoremos de tal manera esto, que podamos vivir lo que dice el apóstol Pablo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te damos la gloria, Padre eterno, y te pedimos que nos des la gracia para cada día
negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte incondicionalmente en toda nuestra manera de vivir y en todo lo que tú demandes en nuestra vida, sabiendo que te pertenecemos, que somos tuyos y que viviremos para siempre contigo, Señor. Gracias, Dios, por tu santa palabra, y te agradecemos, Dios, por exhortar a nuestras vidas, que esto nos fortalezca para seguir apartándonos de este mundo y para seguir enfocados en la única empresa que vale la pena vivir en esta vida, en la empresa de la gloria tuya. Te damos toda la gloria, Señor, y el reconocimiento, y te damos toda la alabanza en el nombre precioso de aquel que hizo posible nuestra redención, nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén.